Bien, vamos a compartir una pequeña diapositiva. Sé que los hermanos que están conectados en el Zoom lo van a poder ver bien clarito, porque hay algunos mapitas que vamos a ver. No sé si se va a poder ver bien en detalle los hermanos que están en el salón. Bien, vamos entonces a tener una lectura. Vamos a leer primeramente el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Más o menos para poder entender el contexto de este mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis y sacar una pequeña enseñanza de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 9 del capítulo 1: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Verso 18: Y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19: Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y acá está la explicación a toda esta visión, a toda esta imagen que tuvo Juan. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acá explica estas imágenes. eh, Juan estaba en la isla de Pasmo cuando tiene una visión. Y en la visión le dice: escribe todo lo que has de ver, y mándalo a las 7 iglesias. Entonces, él ve una imagen de 7 estrellas, 7 candeleros y una persona en medio con vestiduras resplandecientes. Y acá explica en el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, de las 7 iglesias que vamos a ver. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces, acá explica que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos ángeles son cada anciano, cada responsable de cada iglesia. Y estos candeleros son las 7 iglesias en sí. Entonces vamos a leer el versículo 1. Pero antes de entrar de lleno en lo que es el mensaje sí a la iglesia de Éfeso, vamos a ver un poco de lo que es la historia de esta ciudad. Un poco en aquellos tiempos, cómo es la historia en aquella ciudad, su ubicación, cómo era en sí la ciudad de Éfeso. Bien. Bueno, la historia, un poco de la historia de la ciudad de Éfeso. Voy a mover un poco esto por acá. Bien. Bien, la ciudad de Éfeso en sí es una de las ciudades más grandes de lo que es el mundo antiguo, lo que era el Imperio Romano. Era considerada la más grande de lo que es el Asia Menor. Era la capital del Asia Menor en aquella época. Hay que distinguir una cosa y diferenciar una cosa que es distinta ahora.
Ese Asia que se menciona en la Biblia y el Asia que nosotros tenemos en el mapa, en el continente, son dos lugares distintos. El Asia de la Biblia, conocido como el Asia Menor, em, es una provincia romana que estaba ubicada al oeste de Turquía. Una pequeña provincia romana que está ubicada al oeste de Turquía. Y el Asia actualmente es el continente más grande del mundo. Hay que hacer esa diferencia. Lo que se habla de Asia Menor en aquellos tiempos es lo que hoy conocemos como Turquía, como ese país de Turquía. Es más, si nosotros vamos a un mapita o por internet vemos, nos ubicamos en Turquía, podemos llegar a ver estos lugares. Éfeso, Esmirna, son lugares relativamente conocidos de Turquía. Y los demás lugares de estas iglesias también, de las demás iglesias. Pero hay que hacer esa pequeña diferencia antes de seguir. Que el Asia que se menciona en la Biblia no es el mismo Asia que vemos hoy en día, que es el continente. En la Biblia es una pequeña provincia y dentro de la cual Éfeso es la capital de esa provincia. Bueno, Éfeso está ubicado a la par del mar Egeo. La ciudad de Éfeso es un centro de comercio muy grande. Era muy famosa, muy rica debido a esto, porque tenía el control total de lo que es el comercio terrestre y el comercio por el mar. En la propia ciudad de Éfeso tenía el puerto donde hacía el comercio marítimo. Y todas las ciudades pasaban por Éfeso. Las grandes ciudades, los grandes caminos, todas las rutas más conocidas de aquella época, todas iban a Éfeso en aquel tiempo. Todas pasaban por ahí. Junto con Alejandría y Antioquía en Siria, eran las tres ciudades con mayor influencia en lo que era el comercio en el Imperio Romano. En Éfeso existía un enorme templo considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo era era el dedicado a la diosa Diana. Después vamos a ver una imagen de lo que era este templo, en donde se rendía culto a esta diosa llamada Diana o Artemis, era su otro nombre. Este templo tenía 130 metros de largo, 77 metros de ancho y tenía 120 columnas de piedra. Si nos imaginamos, era un templo mucho más grande que una cuadra. Una cuadra suele tener 100 metros. Este templo en sí, el templo, era más grande que una cuadra en sí. Em, y en aquella época era el templo más grande que existía. No había en el Imperio Romano no había un templo tan grande como el que estaba en Éfeso. Bueno, esta diosa, Diana, era adorada como la diosa de la luna, la diosa de la fertilidad. La gente de todo lo que era el Imperio Romano y de todos los alrededores viajaban hasta ese lugar para rendirle culto, ofrecerle sacrificios, adorarle a una diosa pagana, como bien sabemos. Bien, este es el templo de aquella época, el templo donde le rendían culto a la diosa Diana. Imagínense lo grande que era inmenso. Y esto es las ruinas en el día de hoy. Estas son las ruinas de lo que quedó de ese templo. Como bien sabemos, em, algo que es venerado a un dios pagano, a un dios que no es el dios que nosotros conocemos y el único dios verdadero, no va a permanecer, no permanece en sí. Es por eso que ahora solamente quedan ruinas de esto. Y este es la imagen de la diosa Diana. A esta imagen adoraban la gente, se acercaba a este templo y adoraban a esta imagen, rendían culto a esta imagen, que era la diosa Diana. Bien, acá vemos la ubicación en un pequeño mapita de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Éfeso es la primera. Como vemos está ahí nomás, al lado del mar Egeo, donde comerciaba todo el comercio marítimo. Y es la primera iglesia donde se menciona en estas 7 iglesias. Y podemos decir que la iglesia es una de las más privilegiadas,
Ya vamos a ver por qué en la siguiente diapositiva. No sé si se logra ver bien ahí en el local. Este mapa es un mapa que solemos tener nosotros en nuestras Biblias. Al final de la Biblia tenemos una parte de mapas y acá podemos ver de forma más amplia en dónde está ubicada Éfeso. El puntito rojo que se ve ahí es donde está Éfeso. Está por un lado Macedonia, Asia Menor, abajo está Egipto, abajo está el mar Mediterráneo y al lado de Éfeso está el mar Egeo. Bien. Eh, Vamos a ver algunas referencias que vemos en la Biblia sobre Éfeso. Bien sabemos que Éfeso es una de las iglesias más privilegiadas de todas, porque fue la única iglesia en donde estuvo el apóstol Pablo evangelizando ahí. Estuvo 3 años el apóstol Pablo, también se menciona que estuvo Timoteo y Juan también en esa iglesia, cosa que en las demás iglesias no se ve. Pablo visitó esta iglesia y las demás iglesias no tuvo presencia del apóstol Pablo. Y Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso. Algunas referencias que vemos en la Biblia se encuentran en el libro de los Hechos y vemos primeramente un avivamiento o el avivamiento más grande durante el ministerio de Pablo fue en Éfeso. Allí ministró por 3 años, más el tiempo, más que en cualquier otra ciudad. Ahí fue donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo, en Éfeso. Y lo podemos ver en Hechos 20:31, capítulo 20, versículo 31. Después Pablo dejó a Priscila y Aquila encargados de la obra en Éfeso también. Apolos llegó a conocer mejor lo que es el camino del Señor en esta ciudad, en Éfeso también. Pablo llegó a tener una gran relación con los ancianos de la iglesia de Éfeso, al punto de que los ancianos llegaron a llorar cuando Pablo se fue de ese lugar. Era tanta el estima que tenían los ancianos de la iglesia de Éfeso con Pablo que en el momento que Pablo se fue, estos se entristecieron, se pusieron a llorar. Y en Timoteo vemos que Timoteo llegó a ser el primer anciano de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo lo encomienda a la iglesia de Éfeso, cuando ya en los últimos días de Pablo, el apóstol Pablo encomienda a Timoteo a las iglesias y la primera una de ellas es Éfeso. Hay más, son algunas referencias que vemos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso en otros pasajes de la Biblia. Bien, vamos a empezar entonces con el mensaje puntual de la iglesia a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 7. Y vamos a rescatar algunos puntos. El capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Acá está haciendo referencia al anciano de la iglesia en Éfeso. Es a él y a toda la iglesia quien va dirigido esta carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, acá Cristo se presenta de esta forma, como el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Recordemos lo que significaban las 7 estrellas y lo que significaban los candeleros. Las 7 estrellas eran los ángeles, eran los ancianos. Cristo anda en medio de ellos, en medio de los ancianos, y anda en medio de las iglesias. Esto hace referencia a que Cristo no se centra únicamente en una iglesia, en un solo lugar. No es que únicamente está en Alta Italia, presenciando la reunión, en medio, guiando la reunión, sino que está a lo largo de la faz de la tierra en donde se está celebrando una reunión, donde haya una reunión, donde hermanos de una congregación se reúnan, Cristo, el Señor, está en medio de ellos. Y este versículo hace referencia a eso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7, podemos decir, el que anda en medio de las 7 iglesias. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré la corona, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, entonces acá podemos rescatar ciertos puntos. Eh, Dios elogia esta iglesia, tiene sus elogios sobre esta iglesia. Vamos a ver elogios, vamos a ver cómo Dios reprende, llama la atención o reprocha a las iglesias. Vamos a ver cómo Dios llama a las iglesias, cómo los desafía y cuál es la promesa que Dios le da a estas iglesias. En primer lugar, en los versículos 2 y 3, Dios elogia a esta iglesia de Éfeso. Y resalta sus elogios. Acá vemos su arduo trabajo, su paciencia, eran obedientes a la palabra, no toleraban a las personas malvadas, sino que las ponían a prueba y las hallaban mentirosas. Vamos a releer entonces el versículo 2 y 3. Dice, yo conozco tus obras. Como así, tengamos en cuenta que podemos relacionar esta iglesia con, con todas las iglesias. Hagamos de cuenta que nos está diciendo a nosotros como iglesia. Yo conozco tus obras, nos está diciendo. Y en este caso, en la iglesia de Éfeso dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acá está elogiando Dios a esta iglesia. Reconoce su trabajo, reconoce su paciencia, reconoce que ha probado a personas malvadas que dicen ser apóstoles y no lo son, los hayas mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si leemos todos los versículos, podemos decir que es una iglesia perfecta, podemos decir que no le falta nada, no tiene nada malo esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Es una iglesia paciente, una iglesia con arduo trabajo, soporta a los malos, los desecha, no los tolera, los prueba, los pone a prueba y los halla mentirosos y los desecha. Podemos decir que es una iglesia perfecta si leemos estos dos versículos. Pero dice en el siguiente ítem, en el versículo 4, es cuando los reprocha, reprende esta iglesia. Dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto ya le quita valor a todo lo anterior. Eh, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si ustedes deben recordar, en el momento que nos hemos bautizado todos, ese momento del bautismo y en esa época nosotros queríamos estar en todas las actividades de la iglesia, queríamos servir, estábamos animados, estábamos gozosos de poder estar ya bautizados, poder ya servir a Dios, poder estar en el servicio de la iglesia, abrir reuniones, tener el mensaje, activar en todas las actividades de la iglesia. Yo recuerdo que cuando me bauticé, al momento yo ya quería activar, abrir reuniones, quería estar a cargo de clases, ayudar a algunos hermanos en la escuela dominical. Salíamos a repartir folletos a las calles, a los barrios allá en Mendoza y estábamos animados. No sé si a todos nos pasó eso. Pero con el largo del tiempo quizás nos hemos desgastado, quizás hemos perdido ese primer amor. Ese es el primer amor. El momento que nos bautizamos, estamos queriendo servir en todo, activar en todo en la obra de Dios. Queremos, y lo hacemos felices, gozosos. Nos ponemos gozosos y felices cuando hacemos todas esas actividades para la iglesia. Esta iglesia tenía ese era su problema. Todo su arduo trabajo, su paciencia, cómo toleraban a estas personas, quizás era una iglesia trabajadora, pero habían perdido su primer amor. Ese gozo, ese disfrute de servir al Señor, lo habían perdido. Ellos servían al Señor, servían de una forma mecánica, lo hacían
servían de forma monótona, quizás no sentían el gozo de servir al Señor. Sí, sí que era una iglesia trabajadora, pero quizás lo hacían porque siempre lo han hecho así. Quizás esperaban cada domingo, cada día, primer día de la semana o cada día donde había actividades, trabajaban, pero quizás no disfrutaban del servicio que estaban haciendo el Señor. Y quizás eso nos puede estar pasando a nosotros también. Quizás nosotros hemos perdido nuestro primer amor, ese deseo, ese gozo que teníamos al momento de recién estar bautizados, donde queríamos estar en todo, queríamos activar en todo para la iglesia, queríamos servir al Señor y lo hacíamos gozosos. Quizás nosotros hemos perdido eso, quizás estamos como esta iglesia. Eh, Quizás vamos a las reuniones porque está el horario de la reunión y vamos. Quizás tenemos una clase de la escuela dominical porque todos lo hacen. Y quizás no lo sentimos, no lo disfrutamos, hacemos todo de mala gana, a último momento. Y el Señor nos quiere hablar por medio de estas iglesias a nosotros. Nos dice en el caso de Éfeso que han perdido su primer amor. Entonces nos manda a nosotros, si hemos perdido nuestro primer amor, el gozo de poder servirle, nos manda a nosotros a arrepentirnos, como vemos en el siguiente versículo. ¿Cuál es el llamado entonces que hace el Señor a esta iglesia? Dice que los llama al arrepentimiento y a volver a las primeras obras. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Los manda a arrepentirse y volver a esas primeras obras, a ese primer amor, a ese momento donde uno iniciaba su obra de recién bautizado, su servicio, cuando era un creyente eh, joven, recién convertido y recién bautizado. El Señor le dice que vuelvan a eso, vuelvan a las primeras obras, vuelvan al primer amor. Esta iglesia lo había perdido y quizás que nosotros también, y Dios nos hace este mismo llamado. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nosotros tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cuál era mi vida pasada y de dónde Dios me rescató? ¿Cómo estaba antes y cómo estoy ahora? Y eso fue gracias a Dios. Dios me sacó de ese lugar. Nosotros debemos recordar eso. Si hemos perdido el primer amor, debemos recordar de dónde hemos caído, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Y debemos arrepentirnos y hacer las primeras obras. Debemos tener nuevamente ese gozo que teníamos cuando nos éramos recién bautizados. Poder servirle y desear servirle, estar en todas las reuniones, poder estar activos. Eso es lo que Dios llama a esta iglesia, que vuelvan al primer amor, que se arrepientan primeramente de sus obras y que vuelvan a las primeras obras, al primer amor. Ese es el llamado que Dios le hace a esta iglesia, que aparentaba ser una iglesia perfecta, trabajadora, pero no lo hacían o no disfrutaban el gozo de poder servir al Señor con todo ese trabajo y todas esas buenas obras que hacían. Dice, Dios desafía entonces a esta iglesia y nos desafía a todos. Y este versículo es el que se menciona en todas las demás iglesias. El mismo versículo, el versículo 7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos dice a nosotros y se los dice a las demás iglesias también. El que escucha, es que esto es para todos, para San Carlos, para Mendoza, para Alta Italia, para todos. El que tiene oído, el que está escuchando estas palabras, oiga lo que el Espíritu dice, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Si nosotros hemos abandonado el primer amor, si nosotros, por más obras y trabajos que hagamos como iglesia y no lo disfrutamos o no nos gozamos de ello, nos manda a que nos arrepintamos. Y es para todos, es para cada uno de nosotros. Por eso dice el que tenga oído, esto incluye a todos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, dice, esta es la promesa que da, al que venciere o al que escucha estas palabras y las hace
y se arrepiente y vuelve hacia a ese primer amor, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es muy importante nosotros que tengamos en cuenta este corto mensaje a esta iglesia, que aparentaba ser una iglesia perfecta. Dios conoce sus obras, conoce nuestras obras. eh, Podemos decir, Altitalia, yo conozco tus obras, puede decir el Señor, que eres esto, que eres esto, pero como no somos perfectos, nos puede encontrar falencia y tener reproches y decirnos, pero tengo contra ti tales cosas, que quizás que estamos fallando en ciertas cosas. Y Dios nos elogia algunas cosas que hacemos bien, nos reprocha, nos llama a que nos arrepintamos, nos llama a que corrijamos las cosas que no estamos haciendo bien. Y esto es para pensar, cada uno primero como hijo de Dios y ya después pensar como iglesia. ¿Qué cosas estamos haciendo bien? ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? Y esas cosas que sabemos que están mal, Dios nos manda a corregirlas, nos manda a que nos arrepintamos de esas cosas. Y es para todos, es para cualquier persona que tenga oídos, cualquier persona que escuche estas palabras, que escuche este mensaje o que lo lea, es el mensaje para esa persona. Que oiga lo que el Espíritu, lo que Dios dice a nuestro corazón y a las iglesias. Y está la promesa de Dios para cada uno de nosotros y para la iglesia también. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el corto mensaje que Dios tiene para esta iglesia. La iglesia de Éfeso. Que nosotros podamos rescatar lo bueno de esta iglesia porque tiene cosas buenas. Su arduo trabajo, su obediencia. No toleraban a personas que decían ser apóstoles, las prueba a estas personas y las halla mentirosas y no las tolera. Quizás a nosotros viene a la iglesia alguna persona que dice ser un cristiano y no lo es. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer como esta iglesia, las prueba si realmente es de Dios. Quizás viene esta persona a querer impartir sus creencias, quizás creencias erróneas, quizás viene de una iglesia de otra denominación y se hace pasar por nosotros. Dios elogia que a esta iglesia que las pruebe, lo, las tiene a prueba, y si las haya mentirosas o si hayan personas que son personas malvadas, dice que las desecha, no las tolera. Nosotros tenemos que actuar de esa misma forma, con amor, no desafiando, no juzgando, sino con amor. Que nosotros podamos poner a prueba y tomar este elogio que Dios da a esta iglesia y tomarlo para nosotros y que podamos rescatar de cada iglesia todos los elogios que Dios le tiene con esas iglesias. Y si en algo estamos fallando o si en algo nos parecemos a esta iglesia, poder hacer propio estas palabras, estos versículos, este llamado que Dios hace a arrepentirnos, este desafío que Dios nos da a nosotros que estamos escuchando este mensaje y poder hacer caso a la voz de Dios por medio de este mensaje y la promesa. La promesa, Dios siempre, hay una recompensa para aquel que vence o se arrepiente de algo. Dios siempre tiene su recompensa. Y lo que quiero rescatar de este mensaje como enseñanza es el primer amor. Ese primer amor que hemos tenido en el momento de que nos hemos bautizado. No dejemos que nuestras ocupaciones dentro de la obra del Señor, de la iglesia, o nuestras ocupaciones en el mundo, nuestros trabajos, nuestros estudios, no dejemos que nada ajeno a lo que es el servicio al Señor nos alejen de ese primer amor, nos distraigan de ese primer amor. No dejemos que el estrés del estudio, el estrés del trabajo, el estrés del día a día en el mundo nos aleje de esto, nos quite o disminuya nuestro primer amor, o nos desanime. Que nuestro servicio a Dios siempre sea, no se convierta en algo rutinario, no sea nada mecánico, no sea nada sin amor. Puede que algunas personas o puede que algunos de nosotros nos sintamos así en este momento, que estemos sirviendo al Señor, pero lo estemos haciendo de una manera equivocada.
no disfrutándolo, no gozándonos de servir al Señor. Si es así, hemos perdido el primer amor. Si es así, hemos olvidado aquel gozo, esa esencia que hemos tenido en ese momento del momento de nuestro bautismo, de ese gozo que teníamos en el Señor, de poder servirle con alegría y no servirle porque todos lo hacen, y no hacerlo porque hay un lugar para poder, hay una clase disponible para la escuela dominical y voy ahí, no, como para hacer algo, o como para cumplir con Dios. Es necesario tener nosotros un tiempo de meditación, de la lectura, de la comunión íntima con el Señor, para no perder este primer amor. Y si vemos y si notamos que lo estamos perdiendo, poder nosotros decirle al Señor, decirle a Dios, contarle nuestras debilidades, contarle cómo nos sentimos, nuestras falencias, y que poder nosotros, o que Dios nos pueda dar ese primer amor y que pueda en nosotros renacer aún más, con más fuerza, y que no se apague ese momento tan lindo que todos hemos sentido cuando servimos al Señor. Eh, si no luchamos por tener nuestro primer amor con Dios, vamos a perder lo que hemos recibido. En el versículo 5 Dios advierte a esta iglesia que va a quitar su candelero. Y si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a investigar, hoy en día en Éfeso no se registra una congregación activa. Imagínense, esta iglesia perdió su primer amor y Dios se lo advirtió. Y le dice, y quita tu candelero de su lugar. Mi presencia allí no va a estar más, dice el Señor, si no te hubieras arrepentido. Y hoy en día en Éfeso no se registra una iglesia. No vemos una iglesia ahí. Solo vemos las ruinas del templo. No vemos una iglesia activa en ese lugar. Dios nos dice a nosotros que si no buscamos, no luchamos por tener ese primer amor, Dios nos va a quitar lo que hemos recibido de parte de Él. No vamos a perder la salvación. Esto no quiere decir que perdemos la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero dice, te quitaré como iglesia, dice, te borraré como iglesia. Y es por eso que no vemos, o si investigamos, no vamos a encontrar una iglesia en Éfeso. Dios ha quitado su candelero de en medio de ellos. No está más. Aquella obra, aquella iglesia tan trabajadora, en donde el apóstol Pablo y varios apóstoles estuvieron trabajando ahí, se quedó ahí. Y fue una iglesia privilegiada porque las demás iglesias no contaron con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo 3 años ahí. Y, y con el tiempo ese primer amor fue disminuyendo y no prevaleció en el tiempo. Y hoy en día no se registra iglesia en ese lugar. Que eso no nos pasa a nosotros. Que si el Señor no viene antes, a lo largo de los años podamos ver a nuestra iglesia crecer aún más. Y los que vienen después de nosotros poder eh, seguir sirviendo, seguir haciendo crecer la iglesia en Alta Italia. Y que no desaparezca, que no queden ruinas de este lugar. Que Dios no quiera quitar su candelero de ese lugar. Es por eso que si nosotros nos sentimos reflejados o nos sentimos identificados con esta iglesia, Dios nos manda a arrepentirnos y a volver a nuestras primeras obras. Dios quiera que este corto mensaje y esta pequeña carta a Éfeso podamos nosotros rescatar enseñanzas, rescatar o advertirnos de cosas que quizás estamos haciendo mal, podamos sacar las buenas cosas que tenía la iglesia de Éfeso y aplicarlas para nuestra vida y aplicarlas en la iglesia. Porque la iglesia crece cuando la vida de los cristianos eh, crece o cuando el primer amor en los hijos de Dios permanece. La iglesia crece de esa forma. Y que no quede en ruinas nada más. Que nuestra vida cristiana no quede en ruinas. Que Dios quiera bendecir este corto mensaje y seguramente en alguna otra oportunidad podamos seguir con las demás iglesias y poder rescatar cada enseñanza de lo que Dios quiere dar a estas iglesias. Que el Señor quiera bendecir su palabra en nuestros corazones.